Entonces, continuando con el ejercicio, habíamos calculado ya la fuerza resultante, ¿cierto? Lo teníamos su valor, que era solamente reemplazada en nuestra fórmula, que era su valor de la fuerza resultante, que como le había dicho, lo hemos dejado en función específico del agua. No tengo la más. No tengo, por favor, que se están uniendo todavía algunas personas. Bueno, entonces, como le había dicho, ¿no? La fuerza resultante fue simplemente fórmula, como tenemos acá. Entonces, reemplazamos los datos en nuestra fórmula y encontramos la fuerza resultante en función del peso específico del agua. O sea, lo hemos dejado en función del peso específico del agua para que más adelante no se nos haga muy largo, ¿cierto?, el cálculo. Entonces, una vez calculado la fuerza resultante, procede a calcular la otra fuerza, ¿cierto?, que interviene sobre la presa, y era la fuerza de supresión. Entonces, la fuerza de supresión, como habíamos dicho, solamente hay cuando hay flujos subterráneos, ¿cierto? Y también tenía su fórmula, que la habíamos calculado también eso en la anterior diapositiva. Bueno, sí, en esta diapositiva. Entonces, con su fórmula la habíamos calculado y habíamos llegado a esta expresión. Pero como podemos ver, la fuerza de supresión está en función de la base y está en función del peso específico del agua. Entonces, está en función de la base porque no lo conocemos, ¿cierto? La base de la presa no lo conocemos, pero es lo que queremos calcular. Entonces, habíamos hallado la expresión de la fuerza de supresión, que la hallamos reemplazando nomás los dos en nuestras fórmulas, y ya habíamos llegado a esta expresión de acá. Lo que no habíamos quedado en el peso, ¿cierto? Habíamos calculado el peso 1, que era de la parte que era rectangular, que como le había dicho, es igual al peso específico del material, o sea, del material con el cual está hecho la presa, multiplicado por su volumen, ¿cierto? Por el volumen de esa parte que es del peso 1, que en este caso era un volumen rectangular, ¿cierto? Un paralelepípedo. Entonces, era solamente multiplicar todos sus lados, ¿cierto? Ese es el volumen. Es 6 metros el largo y la altura. O sea, 6 por la altura, que es 40, por 1 metro, que es el largo. Entonces, con eso hallábamos el peso 1. Esto lo habíamos visto antes, ¿no? Luego tendríamos que calcular el peso 2, ¿cierto? Que ya es de la parte que es triangular. De esta posición de acá, ¿no? Que ya es triangular. Entonces, el peso 2, mismo procedimiento. Va a ser igual al peso específico del material con el cual está hecho, ¿no? La presa, porque estamos calculando el peso de la presa, ¿no? Entonces, el peso de esa porción triangular, ¿no?, de la presa es igual al peso específico del material multiplicado por su volumen. ¿Y cuál va a ser ese volumen? Como vemos, es una porción triangular, ¿cierto? Es una porción que tiene forma de triángulo. Es un prisma triangular, si no me equivoco, se lo llaman así. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Peso específico del material, conocemos, ¿cierto? Es un dato. Es igual a 3 veces el peso específico del agua. A eso es igual el peso específico del material, que era un dato, ¿no?, que nos lo daba en el enunciado, multiplicado por su volumen. Entonces, como es un volumen que es triangular, es un prisma triangular, si no me equivoco, el área, digo, el volumen, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la multiplicación de todos sus lados, pero dividido entre 2. O sea, lo multiplican todos sus lados y lo dividen entre 2. A eso es igual el volumen, ¿no?, de esta porción triangular, perdón, que primero va a ser igual h, ¿cierto? H multiplicado por ¿cuánto? Por la longitud multiplicado por su base, ¿cierto? Por la base, que en este caso, ¿cuánto va a ser igual a la base? ¿Cuánto va a ser esa base, ¿no?, de esa porción triangular? Va a ser esta distancia, ¿no?, que lo vemos acá en el punto. Va a ser esto. ¿Cuánto es esta distancia? Es igual a ¿cuánto? B, ¿cierto? Como podemos apreciar en la figura, es B, que es la base total de unos metros. Entonces, esta pequeña distancia es igual a eso. Por eso es que lo pusimos a
B menos 6 metros. Entonces, esa es la base de nuestra presa que tiene esta forma triangular, ¿cierto? Que podemos ver en el esquema. Entonces, base igual a esa base multiplicado por el largo, multiplicado por ¿cuánto? Por su altura, ¿cierto? Por h, que lo tenemos acá. La base de esa porción triangular por su altura 40 metros multiplicado por el largo, ¿no? Que es 1 metro. Y todo eso lo dividimos entre 2 porque es un prisma, ¿no? Triangular. Entonces, una vez desplazados los datos, lo único que procedemos es calcularlo, ¿no? Multiplicando esto, ¿cuánto nos va a dar? 3 por 40 dividido entre 2 nos da 60, ¿no? 60 por el peso específico del agua, ¿cierto? Que está acá. Todo eso multiplicado por B menos 6, ¿cierto? Que es la base de esta porción que es triangular, que es de la presa. Entonces, esta va a ser la expresión para poder trabajar, para poder calcular el peso 2 de la presa. Entonces, lo único que nos faltaría es el empuje superficial. O sea, esta fuerza, ¿no? Que nos estaba dando como dato el enunciado. Que como le había dicho, F es un producto de una capa de hielo. Entonces, esta F1 nos lo estaba dando como un dato, como una fuerza lineal, ¿cierto? Que es una fuerza que nos dice que cada metro se va a distribuir una fuerza de 25.000 kilogramos fuerza. Eso es lo que nos dice esta expresión de acá. 25.000 kilogramos fuerza se va a distribuir cada metro de la presa, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa, cuánto se va a distribuir de la fuerza para nuestro largo, ¿cierto? Para nuestro largo de la presa. Entonces, vamos a descubrir eso. Tenemos el dato que es 25.000 kilogramos fuerza que se distribuye cada metro. Lo único que hacemos es multiplicarlo, ¿cierto? Por 1 metro. O sea, para 1 metro lo multiplicamos por 1 metro nomás. Entonces, para 1 metro va a ser igual a 25.000 kilogramos fuerza, ¿cierto? Nos lo decía la misma unidad. Cada metro, 25.000 kilogramos fuerza. Entonces, para 1 metro, que es el largo de nuestra presa, se va a distribuir 25.000 kilogramos fuerza. Entonces, no lo tenemos en el sistema internacional. Entonces, como nosotros siempre trabajamos en sistema internacional, lo que vamos a hacer es convertirlo nomás. Convertimos eso y nos va a dar igual a ¿cuánto? Tenemos la conversión, si sabemos que 1 kilogramo fuerza es igual a 9,81. Eso nos va a arrojar de 245.250 newtons. Lo hemos convertido nomás F1. Entonces, este sería el valor de fuerza que es producto de esa capa de hielo, ¿cierto? Entonces, fuerzas que intervienen, ¿no? Sobre nuestra presa. Nos falta una, ¿cierto? Que es la fuerza de reacción del suelo. Pero, como le había dicho en un principio, esa fuerza normalmente no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque el análisis consiste, ¿no? En hacer un momento, ¿no? Y ese hacemos en el punto de aplicación de la fuerza de reacción, en este punto 0. Entonces, sobre este punto, que es el punto de aplicación de la fuerza de reacción, como vemos, al hacer momento ahí, haciendo sus componentes, entonces no se tomaría en cuenta lo que es la fuerza de reacción para este ejercicio. Entonces, como ya hemos calculado todas las fuerzas, lo que prosigue es hacer momento, ¿cierto? En este punto 0. No sé si tienen preguntas hasta este punto de acá, para pasar a la siguiente diapositiva. Fernando, lo del empuje superficial, ¿podrías explicarlo otra vez, por favor? Claro. Ya. El empuje superficial. Claro. El empuje superficial es un dato, ¿cierto? Es un dato del enunciado, el cual nos decía que es igual a 25.000 kilogramos fuerza sobre metro. Entonces, este era un dato del enunciado. Entonces, si analizamos, lo que nos está diciendo es que 25.000 kilogramos fuerza se va a distribuir cada metro. Eso es lo que nos está diciendo la unidad de este empuje superficial. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es cuánto de esta fuerza se va a distribuir para 1 metro, ¿cierto? ¿Por qué para 1 metro?
porque 1 metro es lo que tiene de largo nuestra presa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, solamente para 1 metro. Por eso es que le pusimos acá para 1 metro, ¿cierto? Porque es el largo de nuestra presa. Entonces, como ya sabemos que cada metro, por esta M, ¿no? Que cada metro se va a distribuir una fuerza de 25.000 kilogramos fuerza. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es saber cuánto de esta fuerza se va a distribuir para 1 metro, ¿cierto? Solamente para 1 metro, porque es lo que es el largo de nuestra presa. Entonces, para 1 metro, ¿a qué va a ser igual? Lo único que hacemos es multiplicarlo por 1 metro, ¿cierto? O puedes hacer una regla de 3 también ahí. Entonces, lo multiplicas por 1 metro y te va a dar F1, que la misma interpretación te lo dice, ¿no? Cada metro se va a distribuir 25.000 kilogramos fuerza. Y como es 1 metro de largo, entonces en ese metro se va a distribuir 25.000 kilogramos de fuerza. Entonces, solamente lo multiplicas por la longitud, ¿no? Que, con la cual vos querés trabajar, o sea, con la cual vos querés hallar esa fuerza. Si fuese 3 metros el largo de la presa, lo único que hace es multiplicarlo por 3 nomás acá, que sería el triple, ¿cierto? El triple de esto. Entonces, una vez que lo haga 1 metro, ese empuje superficial, lo único que haces es convertirlo nomás. De kilogramos fuerzas lo conviertes a newton, porque es el sistema internacional, ¿cierto? Que es con el que nosotros estábamos trabajando. Lo multiplicas por 9,81 y te va a arrojar este valor. Una observación acá, no ignoren el 1. O sea, 9,81, trabajen con 9,81. O sea, no pongan 9,8 como factor de conversión, no lo hagan, porque son números grandes, o sea, 245.000 son números grandes y un simple decimal les puede afectar en... Así que tomen en cuenta eso, o sea, trabajen con las conversiones del ingeniero, que es esta de acá es con la cual trabaja el ingeniero. Bueno, no sé si tienen más preguntas hasta acá, hasta este punto, para que pasemos al siguiente. Fernando, una preguntita. Gracias. Esta fuerza sub 1, la fuerza superficial, ¿siempre va a haber en los problemas o lo ha puesto el ingeniero por este problema nomás? Es solamente para este problema, el Ah, empuje superficial. Porque ya, al principio de la diapositiva habíamos visto, ¿no?, los tipos de fuerza, que son 4. La fuerza resultante, la fuerza de supresión y la fuerza de reacción. Ya si hay otras fuerzas, como en este caso F1, eso es debido a que seguramente, o sea, como en este caso hay una capa de hielo, ¿no?, que está produciendo esa fuerza F1. Es solamente para este ejercicio nomás que hay esta F1. Ya si hubiese otra fuerza, entonces sí se lo tomaría en cuenta, pero solamente para este ejercicio. Ya si no tiene una capa de hielo, entonces no lo tomas en cuenta. Entonces lo único que tomas en cuenta son las 4 fuerzas que conocemos. Pero este F1 es para este ejercicio nomás. Hay otro ejercicio, no hay un modelo de examen en el cual ya no aparece esto y lo vamos a resolver más adelante ahorita. Pero es solamente para este ejercicio de F1. gracias. Otra preguntita. Para hallar la fuerza de supresión, utilizaste el peso específico del agua. ¿Se usa siempre el agua o se usa del fluido que tenés en la represa? Es del fluido que tiene la represa. Ya, perfecto. Es Gracias. del fluido, ¿no?, que está siendo retenido por la presa. O sea, Ya. este fluido que es el que se está infiltrando, ¿cierto?, sobre la presa, que en este caso era agua, ¿no?, por el enunciado. Bueno, En caso entonces, extremo que se raya el ingeniero y usa como fluido la gasolina, entonces pongo ahí el peso específico de la gasolina, ¿no? sí, tendrías que poner Ya, peso específico a la cinta. ya, muchas Pero gracias, es muy Fernando. dado, ¿cierto? Muy dado sería este caso S- porque gasolina en cierta cantidad no creo, la verdad. Pero bueno, ¿no?, No, sí, si fuese una gasolina así pregunta, de peso. gracias. Gracias, Otra Fernando. aclaración, H no está a la altura de la presa, del agua. Eso no es H, es la altura del nivel del agua. O sea que para este ejercicio, por lo que nos está diciendo el enunciado, o sea, el nivel del agua coincide, ¿no?, con, con la parte superior de la presa. Por eso es que, o sea, la altura de la presa es lo mismo que porque están al mismo nivel. Si fuese por acá el agua, entonces ustedes ponen, ¿no?, la profundidad del agua y no desplazan lo que es, o sea, la altura de la presa. Entonces solamente desplazan la profundidad del agua. Eso representa H. Eso es una aclaración ahí.
Bueno, entonces, lo que prosigue es lo siguiente. Por un lado, las fuerzas que hemos calculado, ¿cierto? La fuerza resultante, la fuerza de supresión, los pesos, ¿cierto? Que hemos calculado, y ese empuje lo tenemos anotado de un lado. Entonces, al principio del ejercicio habíamos dicho que nuestro análisis en qué consistía. Era calcular todas las fuerzas, ¿cierto?, que intervienen sobre la presa, y una vez calculado, teníamos que hacer momento en el punto cero. En este punto de acá, que es donde está la fuerza resultante RB y la fuerza resultante horizontal, ¿no? En este punto de acá teníamos que hacer momento. Entonces, como ya conocemos todas las fuerzas, lo único que tenemos que hacer ahora es momento, ¿cierto? Hacer momento en el punto cero, en este punto de acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría la expresión? Aquí ya está la parte más difícil, ya podemos decirlo, del ejercicio, porque en la anterior diapositiva vieron que eran puras fórmulas, ¿cierto? Fórmula, reemplazar, reemplazar. Ya en esta parte, lo más complicado son lo que es los brazos de palanca de la fuerza. Eso es lo más... Pues bueno, este momento en el punto cero es la fuerza resultante. La fuerza resultante, ¿no? Que es, perdón, es F1. Vamos a comenzar por F1, ¿no? Por el empuje superficial. Entonces, comenzamos por F1, va a ser igual a ¿cuánto? F1 por 40, ¿cierto? Acá está F1, que está, ¿no? Al nivel del agua. Entonces, esta fuerza está haciendo momento en el punto cero. ¿Cuál es su brazo de palanca? Entonces, es un momento, como vemos, horario, ¿cierto? Es positivo. Hace momento en el punto cero y es horario. Entonces, es positivo y lo ponemos con su signo. Su brazo de palanca es 40, ¿no? 40 metros. ¿Le entienden, no? ¿Por qué es 40 metros el brazo de palanca de F1, no? No creo que tengan problemas con eso. Si no entienden, pueden preguntar nomás lo que... ¿Cómo? No ¿Podrías digo que explicarlo, por favor? Le explico, si no sé. Sí, por favor. Ya. Si tienen una fuerza, ¿no? ¿Ves? Una fuerza cualquiera, como ven en la estructura, y quieren hacer momento en un punto cualquiera, en este punto, por ejemplo, entonces, para hacer momento en ese punto, ya saben que el momento es fuerza por distancia, ¿cierto? Ya me perdí. Ha pasado a otro lado. Ya saben que el momento es fuerza por distancia. Entonces, momento... Oh, no tengo, por favor. Entonces, ya saben que momento es fuerza por distancia. Una fuerza acá y tienen un punto ahí donde quieren calcular el momento. Entonces, para calcular momento en ese punto, lo que ustedes tienen que conocer es que tienen que conocer la distancia, ¿cierto? Y el valor de la fuerza. ¿A cuánto va a ser igual esa distancia? La distancia tiene que ser igual a una distancia que sea perpendicular a la línea de acción de nuestra fuerza. Entonces, esta es nuestra fuerza y esta es su línea de acción, ¿cierto? Que es una línea nomás que indica el sentido de la fuerza. Entonces, esta tiene que ser la distancia. Sí o sí tiene que ser la distancia en ese punto. Que yo creo que ya algunos lo conocen esos conceptos ya. Entonces, esta tiene que ser la distancia para hacer momento, ¿no?, de esta fuerza de acá. Entonces, ¿por qué esta distancia? Porque como pueden ver, es una distancia que es perpendicular, ¿cierto?, a este punto. Entonces, si yo quiero hacer momento en este punto de esta fuerza, ya saben, ¿no? Es fuerza por distancia, momento. ¿Cuál es la condición de que la distancia sea perpendicular, ¿no? Perpendicular a la línea? Entonces, esa es la condición. Para nuestro caso de nosotros, ¿cuál es la línea de acción de la fuerza? Es esta línea, ¿cierto? Esta línea horizontal. Entonces, como esta es su línea de acción de nuestra fuerza, ¿cuál va a ser su distancia? Va a ser esta acá, ¿cierto? Sí o sí tiene que ser esta acá. ¿Por qué? Que es una distancia que, como vemos, perpendicular a la línea de acción, ¿no? A la línea de acción de la fuerza. Entonces, ¿cuánto es esta distancia? 40 metros. Entonces, esos conceptos tienen que sabérselo para poder resolver este ejercicio, que se aplica mucho en varios modelos de exámenes, se aplica eso, la verdad. Eso es.
Bueno, entonces, una vez conocido, ¿no? El brazo de la distancia, ¿no? O el brazo de palanca para F1, que como vemos es 40 grados, lo que prosigue es calcular, ¿no? Las otras fuerzas que hagan momento sobre el punto cero. Entonces, la siguiente fuerza va a ser igual, va a ser F sub R, ¿cierto? Nuestra fuerza resultante, está acá. Entonces, como podemos ver, brazo de palanca de F va a ser igual a la siguiente expresión. Esta expresión de acá. 40 metros menos 2/3 de 40 metros. ¿A qué se debe eso? Porque nosotros ya sabemos que nuestra fuerza resultante actúa, ¿no? A una distancia h sub p desde el nivel del agua. O sea, acá está el nivel del agua y lo que yo tengo que bajar es h sub p, ¿no? Entonces, esa h sub p es 2/3 de 40 metros. Acá ustedes pueden usar su fórmula, ¿cierto? Para calcular h sub p, o directamente pueden poner 2/3 de la altura. ¿A qué se debe eso, no? Que sea 2/3 de 40 metros. Nace del esquema. Veamos acá en la figura, ¿no? Tenemos este esquema de acá. Este es el caso de nuestra presa, ¿cierto? Acá está el nivel del fluido y acá está la presa. Entonces, esta presa tiene un diagrama, que como vemos, este es el diagrama de las presiones, ¿cierto? En el nivel del agua la presión es 0 y a medida que va subiendo, la presión va aumentando, ¿cierto? Entonces, a una distancia del nivel de fluido, una distancia h sub p, yo encuentro, ¿qué encuentro? FR, ¿cierto? Entonces, la fuerza resultante, para este caso, o sea, cuando la presa está al nivel del fluido, esto lo hemos visto, ¿cierto?, en la anterior clase. Entonces, para este caso, es directamente igual a 2/3 de h. ¿Por qué 2/3 de h? Porque es el baricentro, ¿cierto?, de nuestro diagrama triangular. Entonces, como sabemos, ¿no? Está 1/3 del ángulo recto y lo complementario sería 2/3 del ángulo recto. Por eso es que es 2/3 de h sub p. Pueden hacerlo de esta forma directa o pueden utilizar su fórmula, ¿cierto? Cualquiera de los dos le va a arrojar el mismo valor. Pueden usar esta forma o el anterior valor. Pero esto de acá les aclaro, es solamente cuando la presa está al nivel del fluido. O sea, pueden usar directamente 2/3 de h solamente cuando la presa está al nivel del fluido, como en nuestro caso de nosotros. Bueno, entonces una vez conocido h sub p, lo que prosigue es calcular, ¿no?, el brazo de palanca de la fuerza resultante, que como vemos es esta pequeña distancia de acá. Va a ser igual a ¿cuánto? 40 metros menos 2/3 de 40 metros, ¿cierto? Va a ser esta distancia de acá. ¿Lo ven, cierto? Esa distancia. Entonces, por eso es que anotamos acá 40 menos 2/3. 40 menos 2/3 de la altura, ¿cierto? Es esta distancia de acá. El brazo de palanca de la fuerza resultante. Entonces, una vez conocido ya el brazo de palanca de nuestra fuerza resultante, lo anotamos, ¿cierto? Y como vemos, es un momento positivo. Es este momento acá. Va a ser positivo, ¿no? Momento hasta el punto cero va a ser positivo porque va en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, ya tenemos los momentos de dos fuerzas. Aún nos falta de tres fuerzas, que es el peso y de la fuerza de supresión. Bueno, el siguiente momento es el de la fuerza de supresión, que ¿cómo nace esto? Haciendo el esquema. Como vemos en el esquema, tenemos, ¿no?, en la parte inferior la fuerza de supresión. Ya sabemos, ¿no?, que la fuerza de supresión es un vector hacia arriba, ¿cierto?, que actúa sobre el área de la base de la presa. Entonces, viendo el esquema, vemos, ¿no?, que la distancia de este punto hasta nuestra fuerza de supresión es igual a b tercios. O sea, de este punto, ¿no?, de este punto hasta nuestra fuerza de supresión es b tercios. Lo tenemos ahí, que es un dato del esquema. Y vemos, ¿no?, que de este punto, donde termina la presa, hasta el de igual más tercios. ¿Qué significa eso? Que b tercios más b tercios menos b va a ser igual a b tercios, ¿cierto? O véanlo de esta forma. B tercios más b tercios, y lo complementario que sería esto, lo complementario para llegar a b sería b tercios, ¿cierto? Entonces, esta pequeña distancia de acá, de este punto a este punto de acá, es el brazo de palanca de la fuerza de supresión.
Entonces, esta pequeña distancia, ¿a qué va a ser igual? B tercios, ¿cierto? Porque es lo complementario. B tercios más B tercios más B tercios es igual a B. Entonces, esa sería el brazo de palanca para la fuerza de supresión. Y es un momento positivo, ¿cierto? Que como podemos ver, va en el sentido del reloj, ¿cierto? Entonces, lo que sigue ahora es calcular el momento de los pesos. Porque las distancias ahí se nos complican más. Oh. Ya. Entonces, el primer momento que vamos a calcular es el de peso 1, el de acá. El del peso que es de la porción que es rectangular de nuestra presa, ¿cierto? Entonces, ¿a cuánto va a ser igual su brazo de palanca? Va a ser esta pequeña distancia de acá. Va a ser desde acá hasta el punto 0. Esa distancia de ahí. Entonces, esa distancia no la conocemos, ¿cierto? No la conozco. Pero tienen que analizar su esquema. Viendo el esquema, vemos, ¿no?, que la base de la presa que es rectangular es 6 metros. Es 6 metros, ¿cierto? Entonces, de este punto hasta el punto 0, que es donde yo quiero hacer el momento, ¿cuánto va a ser distancia? ¿Cuánto va a ser esa distancia? Va a ser igual a esta distancia de acá, desde el punto 0 hasta donde comienza la presa, a esa distancia menos esta pequeña distancia de acá. Entonces, ¿esta distancia cuánto es? La de acá. Es igual a 2 tercios de B, ¿cierto? Como lo tenemos acá. ¿Por qué 2 tercios de B? Porque desde este punto hasta el punto 0 es B tercios. Entonces, los complementarios... Ahí se me... Entonces, lo complementario sería 2 tercios de... Tenemos acá. Todo esto es 2 tercios de B. De este punto hasta este punto acá es 2 tercios de B. Entonces, si yo a este 2 tercios le resto 3 metros, voy a obtener esta distancia de acá, que es la distancia poder hallar el brazo de palanca, ¿no?, de peso 1. O sea que 2 tercios de B menos 3 metros me va a arrojar esta distancia de acá, que es desde Fernando, el centro de la angular hasta el punto 0. ¿Por qué menos 3 metros? Ahora se preguntarán, ¿no? ¿Por qué es 3 metros? Porque, como ves, es una porción que es rectangular. Entonces, el baricentro está a la mitad, ¿cierto? 6 metros, entonces la mitad va a ser 3 metros. Entonces, la distancia, que es 2 tercios, menos 3 metros, me arroja el brazo de palanca. Sería este de acá. Y es un momento negativo, ¿cierto? Como podemos ver, es negativo hacia el punto 0. El siguiente va a ser igual, va a ser el momento del peso 2, ¿cierto? De la parte triangular, de esta parte de acá. Acá ya se nos complica la cosa, ¿ya? Es la distancia más complicada. Esta sería la expresión para poder encontrar el brazo de palanca del peso 2. Entonces, ¿cómo hallamos esta expresión? Como pueden ver en la figura, ya, como pueden ver en la figura, la distancia que a mí me interesa es esta de acá, ¿cierto? Desde este punto hasta el punto 0. Esa distancia ahí me interesa, esa pequeña distancia de ahí. Entonces, esa distancia me indica el brazo de palanca del peso 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a hallar esa pequeña distancia de ahí? Lo voy a hallar de la siguiente forma. Yo conozco esta distancia, ¿cierto? Esa distancia ahí, ¿a cuánto es igual? Esta parte acá, que es esta parte acá, ¿a cuánto es igual? Es B, que es la base total de la presa, menos 6, ¿cierto? B menos 6, que es la base de la parte rectangular. B menos 6 me va a arrojar esta distancia de acá. Como pueden ver, ¿no? B menos 6 me va a arrojar la base de la porción triangular de la presa. Entonces, ya tengo esa base. Lo que sigue ahora es, ¿cuánto? Tengo que restarle esta distancia de acá, ¿cierto? A ese B menos 6. A ese B menos 6 tengo que restarle esta pequeña distancia de acá. Entonces, ¿cómo lo hago eso yo? Lo primero que voy a hacer es calcular esta otra distancia de acá. El centro de gravedad hasta la presa, hasta este punto de acá.
¿cuánto es esta distancia de acá? Entonces, ¿cuánto es esta pequeña distancia de acá? Va a ser igual a ¿cuánto? Esta pequeña distancia acá va a ser igual de la base de la porción triangular, ¿cierto? Esta pequeña distancia de acá, que por donde termina la presa hasta el centro de gravedad, es igual a ¿cuánto? 2/3 de B menos 6. Es la distancia, esta de acá, es 2/3 de B menos 6, porque B menos 6 es la base, ¿cierto? De la porción triangular. Entonces, 2/3 de B menos 6 me va a arrojar esta distancia. A esta distancia, lo que yo le voy a restar va a ser igual B tercios. Si yo le resto a esta distancia de acá, que pueden ver, le resto B tercios, me voy a encontrar esta pequeña distancia de acá. Por eso es que la expresión está así. 2/3 de B menos 6 es esta distancia, ¿cierto? Que la hemos tenido. Si a esta distancia le resto B tercios, entonces voy a encontrar esta pequeña distancia acá, que es el brazo de palanca del peso 2, que es esta de acá. Entonces, de esa forma ustedes encontrarían todos los brazos de palanca de todas las fuerzas que intervienen sobre la presa. Es la parte más complicada de acá del ejercicio. Una observación acá. No coincide con los 6 metros de acá de la parte de la presa rectangular. No coinciden, no están al mismo nivel. Es una trampa eso del ingeniero. Así que eso es una observación. Estos no están coincidiendo al mismo nivel. Entonces, no sé si tienen preguntas de esta parte de acá. Porque Yo tengo aquí una preguntita, Fernando. Claro. Por favor, disculpa que te interrumpa. Para calcular el brazo de palanca del peso 1, también se puede hacer lo siguiente, sumarle B tercio más 3. B tercios más 3. Ajá, porque el punto de aplicación hacia donde está, por ejemplo, la F sub dice, ¿no ve? Tercio, ¿no ve? Y para llegar hasta el brazo de palanca hay 3 metros. Entonces podría ya. utilizar B tercio más 3. Vos decís, ¿no? El brazo de palanca del peso 1 es de este punto hasta el punto Ajá. 0. Vos Sí. querés sumarle B tercios Ajá. hasta este punto, que sería desde el punto 0 hasta donde comienza la base. Exactamente. Ajá. Entonces, si Y ahí vos lo haces sumarle de 3, esa ¿no? forma, estarías indicando de que la fuerza de supresión está coincidiendo con la parte de la parte rectangular, ¿no? De la presa. No es así. Esa es una de las trampas del ingeniero. No, por eso, O sea, aumentarle a esa fuerza de supresión, ¿dónde está la fuerza de supresión, no ve? A eso sumarle ajá. 3, digamos. O sea, lo colocaría B tercio más 3, digamos. ¿Podría hacer eso o lo toma en cuenta lo que vos hiciste nomás? No lo tomes en cuenta. Lo que vos decís, esto no es. Saldría lo mismo. Sí, porque, a ver, te explico, así como lo estoy viendo yo, Fernando. No quiero chipar a nadie tampoco, ya solo yo me quiero Ya, el punto de aplicación donde está F sub RB, ¿no? Uh-huh. Ya, de F sub RB hasta F sub hay B tercios, ¿no? ¿O no? Desde F sub R hasta F sub hay B tercios, ¿no? ¿De dónde? Sí, sería Es que diferente. Lo que Sería yo diferente. estoy entendiendo de vos es esto acá. Mira. Vos me querés A ver. sumar B tercios más 3, ¿cierto? De Ajá, esta eso es. distancia hasta acá hay 3 metros, ¿cierto? Esa pequeña Sí. distancia ahí es 3 metros. Ujú. Entonces, estoy acá en este punto. Para Sí, complementarlo, tengo que sumarle B tercios, ¿cierto? eso estoy diciendo yo. De este punto hasta el punto C. Ajá, Eso es ajá. lo que me está diciendo, ¿no, vos? Sí, ¿eso puedo Es hacer? que si lo tomás en cuenta, no, porque vos estarías indicando de que tu fuerza de supresión coincide con el ¿no? Con esta parte acá donde termina la presa que tiene forma rectangular. Eso es una Ay, trampa del ingeniero. O sea, ya. no están coincidiendo estos puntos de acá. Si coincide, bueno, no coinciden, la verdad. Esa es una trampa, sí. Si lo ves más de cerca del enunciado del ejercicio, vas a ver que no coinciden esos datos. Ya, Estos ya. Gracias, Fernando.
tercios Ahora sí de entendí. la fuerza de su presión. Entonces no Una coincide cosa con más. los 6 metros de ahí. Mira, es que estos B tercios de la fuerza de su presión, ¿de dónde nace? Esto creo no les expliqué. Los B tercios de la fuerza de su presión es producto del diagrama, que como vemos es un diagrama triangular, ¿cierto? Entonces, el baricentro de un diagrama triangular está a 1/3, ¿cierto?, del ángulo recto. Por eso es que es B tercios acá en la fuerza de su presión. No sé si me entendés eso, de acá, de los que sea B tercios. O sea, Ahora ese es ahora sí B entendí, tercios Fernando. acá. Ahora sí Entonces, entendí, despejé mi duda. Entonces no puedo sumar porque me está diciendo que la fuerza de su presión no coincide con los 6 metros que tiene el esquema, ¿no? no están coincidiendo. Ya, Eso es. gracias, Fernando. Gracias. Porque en todo caso, pues entonces toda la base serían 18 metros, ¿no? Y no teníamos que calcular nada, ¿no? Sí, eso también te iba a decir ahorita. Sería Ya, B gracias, tercio Fernando. igual a 6 metros y despejabas nomás. Ya, gracias, Eso, Fernando. Chuck dijo que sea igual a 18 metros. No es así. No están coincidiendo estos dos puntos acá. Los B tercios de la fuerza de su producto del diagrama, que es un diagrama triangular, ¿cierto? Por eso es la fuerza de su presión. Ojo ahí, Ah, ¿no? O sea, no vayan a confundirse ahí. sí. Ahora sí, Fernando, Bueno, muchas gracias. de nada. Bueno, hasta acá ya quería el análisis ya. O sea, lo que sigue ahora es puro cálculo, ¿no? Lo único que tienen que hacer es reemplazar datos, pero como pueden ver, la expresión es bastante larga, ¿no? Entonces, yo lo hice paso por paso acá para que nos perdamos, ¿no?, con el ejercicio. Lo único que hacen es reemplazar datos. F1 es un dato, ¿cierto?, que es 250. Se me va a acabar el tiempo, pero le han mandado otro enlace ya. Lo único que hemos hecho acá es reemplazar datos. F1 lo reemplazo su dato. 40 metros será el brazo de palanca, ¿cierto?, por 40. Más fuerza resultante, la habíamos calculado, ¿cierto?, en la anterior diapositiva. 800 multiplicado por el peso específico del agua. Entonces, eso lo reemplazamos. Multiplicado por su brazo de palanca. 40 tercios, ¿por qué? 40 menos 40 es 40 tercios, ¿cierto? Entonces, este se redujo. Ya. Entonces, para concluir, ¿no? Ya hemos concluido, ¿no?, con nuestro análisis que hace el momento en el punto 0, que era la parte más complicada del ejercicio, ¿no? Por el problema eso de las distancias. Ya, entonces, habíamos encontrado ya todas las distancias, ¿no?, de la presa, que la habíamos anotado acá. Lo que prosigue entonces es sencillamente reemplazar todos nuestros datos que hemos encontrado, ¿no?, en la anterior diapositiva, y reemplazar nomás en nuestra ecuación, ¿no?, cuando hicimos momento en el punto 0. Bueno, nos quedaría la siguiente expresión. F1 lo hemos calculado, ¿cierto? 245.250 multiplicado por 40, que es su brazo de palanca. Fuerza resultante. La fuerza resultante también lo tenemos, ¿cierto? Lo hemos calculado. Entonces, la fuerza resultante era 800 multiplicado por el peso específico del agua. Entonces lo tenemos acá. Multiplicado por su brazo de palanca, que es 40 tercios. ¿Por qué 40 tercios? Porque vemos, ¿no?, que esta expresión de acá, 40 menos 2 tercios de 40, es 40 tercios. Entonces lo hemos reducido a esta expresión de acá, el brazo de palanca de la fuerza resultante. Más la fuerza de su presión, que también lo hemos calculado, ¿cierto? Era 20 por B por el peso específico del agua, ¿cierto? Esa era la expresión de la fuerza de su presión, multiplicado por B tercios. B tercios era el brazo de palanca, ¿cierto?, de la fuerza de su presión, que era, eso también, bueno, eso lo hemos hallado, ¿cierto?, el esquema. Ahora, menos el peso 1. El peso 1 también lo habíamos calculado en la anterior diapositiva. Era 720 por el peso específico del agua. Multiplicado por ¿cuánto? Su brazo de palanca. Era 2 tercios de B menos 3 metros.
Entonces, lo que sigue ahora es seguir desplazando nomás. El peso 2 lo habíamos calculado. Acá lo multiplicamos para que nos pueda deducir también el cálculo. 60 por B, 60B y 60 por 6, 360. Solo hemos multiplicado nomás esta expresión y nos quedaba esto de acá. Entonces, peso 2 lo desplazamos, que es este de acá, es negativo porque es antihorario, multiplicado por su brazo de palanca, que es esta expresión de acá. Entonces, ya hemos desplazado todos nuestros datos y lo vamos a hacer paso por paso ya. Esta multiplicación, 245.250 por 40, lo voy a multiplicar y lo voy a pasar al otro miembro y me va a quedar esta expresión. He multiplicado esto de acá y lo he pasado al otro miembro y es este de acá, que es 9.810.000, ¿no? No lo veo bien los números, pero nos queda esta expresión de acá y es negativo. Entonces, multiplico y lo paso al otro miembro. Me quedó esta expresión. No he hecho nada en lo anterior, en lo de acá. No he tocado esta parte de acá, solamente he multiplicado y he pasado al otro miembro con signo cambiante. Ya, lo que sigue ahora es factorizar el peso específico del agua. Le había dicho, ¿no? Que no íbamos a desplazar el peso específico del agua para que nos facilite un poco el ejercicio, ¿no? Entonces, vemos que el peso específico del agua se repite, ¿no? En cada término. Entonces, factorizamos y lo pasamos al otro miembro como división, ¿no? Nos quedaría esta expresión. Factorizamos y lo pasamos al otro miembro como una división. Entonces, también vamos a deducir términos acá. 800 por 40 tercios se queda 20 por acá, ¿no? Vemos en esta expresión de acá, b por b, b al cuadrado. Esto ya son ecuaciones nomás, ¿no? Cálculos nomás lo de acá. Entonces me quedaría 20 por b al cuadrado sobre 3, ¿no? De esta expresión de acá. Acá no hemos hecho nada, se queda lo mismo. En este punto de acá tampoco hemos hecho nada, entonces lo dejamos nomás. Solo hemos multiplicado ese b por b nomás. Y hemos pasado el peso específico, lo hemos factorizado y lo hemos pasado al otro miembro como división. Entonces nos queda esa expresión de ahí. Bueno, acá ya empezamos a multiplicar. 800 por 40 sobre 3 me va a arrojar este valor. Trabajen con todos los decimales, ya, por favor. Acá, 20 sobre 3 o 20 por 1 tercio es 6,666 b al cuadrado, ¿cierto? Solo estamos multiplicando. 700, acá ya es la multiplicación, ¿no? De paréntesis, o sea, un monomio por un binomio. Tienen que hacerlo miembro por miembro, ¿cierto? ¿Conocen, cierto esto? 720 por 2 tercios es 480 y es negativo. Menos por menos, más 720 por 3, 2160. Le va a bajar este valor de acá. Entonces le hemos multiplicado nomás ahí. Abajo lo que vamos a deducir es esta expresión de acá, dentro del paréntesis. Entonces acá dentro del paréntesis vamos a multiplicar este 2 tercios de acá por b menos 6. Entonces 2 tercios por b, 2 tercios de b, lo tenemos acá. 2 tercios por menos 6, menos 4, ¿cierto? Entonces me queda esta expresión de acá. Hemos multiplicado nomás, ¿no? Ahí, un monomio por un binomio. Cálculo, ¿no? Entonces, reduciendo la expresión, nos quedaría de esta forma de acá. Nos quedaría esta expresión de acá. Bueno, ¿qué hemos hecho acá? Ya. Este término que no tiene unidad, ¿cierto? No tiene b. Y este de acá, 10.666,66 más 2160, lo hemos pasado al otro miembro y nos queda esta expresión de acá. Luego no hemos tocado nada, ¿cierto? ¿No? Los que tienen b al cuadrado y acá no hemos hecho nada. O sea, solamente he sumado 10.666 más 2160, lo he sumado y lo he pasado al otro miembro y me ha pasado con signo negativo. Solamente he hecho eso. Entonces, vamos a trabajar ahora en este paréntesis de acá. Lo estamos haciendo paso por paso, ¿ya? Vamos a trabajar en este paréntesis de acá. Y como podemos ver en el paréntesis, tenemos una multiplicación de binomio, ¿cierto? Este 60b menos 360 tiene que multiplicarse por 1 tercio de b menos 4. ¿De dónde salió este 1 tercio de b menos 4? Es sumado nomás acá, ¿no? Dentro del paréntesis. 2 tercios de b menos 1 tercio es 1 tercio de b.
menos 4. No hace nada eso, ¿no? Entonces, multiplicando este binomio, ¿cómo nos va a quedar la expresión? Esto es multiplicación nomás, ¿cierto? Del cálculo. 60b multiplicado por 1/3 de b es b al cuadrado. 20b al cuadrado. 60b multiplicado por 40 menos 240. Entonces, luego sigue el de 360. 360, el de acá, multiplicado por 1/3 de b, ¿a cuánto es igual? 120b, ¿cierto? Y luego sigue 360 multiplicado por 4, negativo por negativo, se convierte en positivo. 360 por 4, 1440. Entonces me quedaría así la expresión. Tengan cuidado ahí, ¿no? Al momento de hacer los cálculos. Con los signos, ¿no? Porque negativo por negativo, positivo, les puede confundir eso, la verdad. Entonces lo único que hacemos acá es eliminar este paréntesis. Este negativo va a cambiar los signos de cada término que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Este se convierte en negativo, este en positivo, este en negativo, este en positivo y este en negativo. Y nos quedaría así la expresión. Y como ya pueden apreciar, es una ecuación de segundo grado que su única variable es b, ¿cierto? Que es la base que yo quiero encontrar. Entonces, lo único que hacemos ahí es sumar, ¿cierto? Sumamos los términos semejantes. Este se suma con el de acá, bueno, se resta en este caso, menos 20 más 6,66. Los b los sumos, menos 480 más 240 más 120 es igual a menos 120. Y los números los paso al otro miembro y los restos los sumo, ¿cierto? Me quedaría esta expresión. Lo único que hacen ahí es resolver esa ecuación de segundo grado. Y lo van a resolver mediante ¿qué? Mediante la cuadrática, ¿cierto? Porque está bastante complicado factorizar esta expresión de acá. Entonces la única solución acá sería la cuadrática, ¿no? Como le llaman la vieja confiable a esta ecuación de acá. Entonces, lo único que hacen ahí, la condición es de la cuadrática, es de que tienen que estar igualado a 0. Entonces lo pasan de este miembro negativo al otro con positivo, lo igualan a 0 y de recién pueden aplicar la cuadrática, ¿no? La ecuación de segundo grado. Entonces, ¿cómo les quedaría la expresión? Les quedaría de esta forma. Tienen que reemplazar datos nomás. B es el coeficiente, ¿no? Que el de acá, que es 100b, lo reemplazan con su signo. No, ojo ahí, ¿no? Tienen que reemplazarlo con su signo. B, problema con esto, menos 4 por A. A, ¿qué es igual? Es este de acá, ¿no? Es el término que multiplica al de mayor exponente, que es al cuadrado. Entonces sería menos 13 por 12.386. Todo esto sobre 2A. A ya lo conocemos, hemos reemplazado nomás y como es una ecuación de segundo grado, nos va a arrojar dos valores. ¿Cuál de los dos es el correcto? Obviamente el de signo positivo, ¿cierto? Entonces, esta sería la solución de este problema, que es 26,3099. Y como pueden ver, el ejercicio acabó aquí, cuando hicimos momento. Porque luego todo esto de acá era cálculo nomás. Y tienen que tener mucho cuidado con eso, al hacer esto con los signos y todo eso. Una verificación sería que su base lo reemplacen acá. Lo reemplazan acá y tiene que darle 0, ¿no? O un valor aproximado. Entonces, esa sería como una verificación en este ejercicio. Y con eso concluiría este problema. No sé si tienen preguntas de este ejercicio. Yo una sencilla. Claro. Para calcular entonces la dimensión de B, tengo que aplicar momentos sí o sí, ¿no? Sí, es que hicimos un momento en el punto 0, ¿no? Para anular la fuerza de reacción. Ah, ya, No sé. perfecto. De esa forma evito sacar la fuerza de reacción vertical y la fuerza de reacción horizontal, ¿no? Uh-huh. Ya, gracias. Ya, entonces. Ya, gracias, Fran. No sé si tienen más preguntas. Como pueden ver, el ejercicio es bastante largo, pero es largo por esas ecuaciones nomás. Ahí queda multiplicar y reducir nomás. Luego todo lo demás era fórmula. Lo más complicado acá son esos, los brazos de palanca nomás del análisis. ¿Tienen más preguntas? Una recomendación que les doy, bueno, quizás algunos lo vayan a copiar del ejercicio, creo que sí.
pueden trabajar con el peso específico del agua aquí por gravedad, para que así el ingeniero no se dé cuenta y que todos lo tengan el mismo. O sea, no siempre lo hagan tal y como está acá en la diapositiva. Acá pueden poner peso específico del agua multiplicado por la gravedad. Así se va a ver un poco diferente, ¿no? No sé si tienen más. Podemos hacer otro ejercicio, no sé si quieren. Este de acá es el mismo problema, solo que acá, como pueden ver, son otros datos por si acaso. Yo lo reemplacé y si hubiésemos desplazado el peso específico del agua, hubiese sido así nuestra expresión, que son números más grandes. Está más directo este ejercicio de acá, pero son números grandes que también lo hubiese complicado. Entonces solamente sería eso. No sé si tienen más preguntas para hacer este ejercicio acá, que es un modelo de ensayo, que lo hemos resuelto también con algunos compañeros. Bueno, ya lo habíamos resuelto hace tiempo. Este de acá, ¿no? Estaban hablando aquí en el grupo.